Hola y bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto que he nombrado Greta Wings. Para los que ya me conocen y han estado con nosotros desde un inicio, 1.000.000 de gracias. Y si es la primera vez que visita nuestro canal y al final del vídeo le gusta y le resulta útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. En este tutorial terminaremos de hacer a nuestro perrito Schnauzer. Haremos su colita, sus orejas, su parte del hocico, colocaremos sus cejas, el pelo, en fin, lo terminaremos en su totalidad. Este perrito Schnauzer mide aproximadamente unos 12 centímetros. Y sin más, vamos con la lista de materiales y las abreviaturas que estaremos utilizando en este tutorial. Para las orejas, en la vuelta 1 iniciaremos con una cadena de 4 puntos, primeramente el nudo corredizo, y ahora haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en la segunda comenzaremos a hacer 2 puntos bajos, o sea, en esta no, en la segunda. Y haremos 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2. En la tercera cadena, que es la última, la que nos queda, haremos un aumento triple, que significa que haremos 3 puntos bajos en el mismo lugar. Llevamos 1, 2 y 3. Ahora, por este lado de las cadenas, haremos 2 puntos bajos más y a su vez iremos escondiendo esta hebra. Vean, agarran la hebrita que les quedó de la base donde hicieron los otros 2 puntos bajos y mantienen esta hebrita acá para irla escondiendo a la misma vez. Hacemos 1 y 2 puntos bajos. Y así terminamos la vuelta 1. Para la vuelta 2, primeramente giraremos nuestro tejido, o sea, harán esto. Lo voltean sin hacer cadenas, no haremos cadena de subida, solamente voltean su tejido de esta manera. Ahora, en la vuelta 2 comenzarán haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente harán un aumento de puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora, en el siguiente punto haremos un aumento triple de medios puntos altos. Tomamos lazada y en el siguiente haremos un medio punto alto. Y ahí mismo haremos 2 medios puntos altos más. 2 y 3. Este es el aumento triple de medios puntos altos. Ahora, en el siguiente harán un aumento de puntos bajos. Lo mismo que hicimos de este lado. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y seguido harán 2 puntos bajos. 1 y 2. Y así queda terminada nuestra orejita, la verdad bien simple. Ahora sí podremos cortar hebra dejándola un poquito larga para cuando hagamos la unión al cuerpo. Extraen la hebra. Esta hebrita ya ha quedado segura porque la hemos escondido durante el tejido, así que ya podremos cortarla. Y como esta orejita harán otra más, pues necesitamos hacer 2. Vean cómo han quedado. Para la cola iniciaré la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1,
3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Ahora sí, desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 4 estaremos tejiendo 6 puntos bajos sin aumento ni disminución. Entonces comencemos. Notarán que se les cerrará un poco, tal vez les sea un poquito complicado, pero es posible. Entonces yo voy a hacer la primera vuelta con ustedes para que vean cómo si se cierra. Es una colita bien pequeña. Entonces llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Y una vez terminado, vean cómo está, pues vamos a virarlo al derecho. Vamos a traer un momentico, nos podemos auxiliar de la parte de atrás de nuestra aguja, sea la aguja, cual sea el gancho, que estén utilizando, pues se pueden auxiliar de él para enderezar la colita. Entonces ya tendremos terminada la vuelta 2. Y continuaremos haciendo vueltas de 6 puntos bajos sin aumento ni disminución hasta la vuelta 4. Una vez terminada la vuelta 4 ya podremos retirar el marcador y además cortar hebra. Yo en este caso ya la he cortado, y extraerla, y así queda terminada nuestra colita. Este hilo lo vamos a introducir, nos servirá como relleno y así lo dejamos bien seguro dentro, pues con el que iniciamos nuestro anillo mágico, aunque esta colita llevará un poquito más de relleno. Entonces así ha quedado la colita del perrito. Y ahora sí, vamos a unir las partes que tenemos de nuestro perrito. Bueno, como pueden ver, ya yo aquí he avanzado un poco uniendo algunas partes del cuerpo para ahora mostrarles pues la segunda piernita, el segundo brazo, y así continuar con el hocico, la oreja y su cola. Entonces comenzaremos por las piernas traseras, que serían estas de acá, y las colocaremos entre las vueltas 4 y 13. Contémoslas juntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Justo aquí. Esto es aproximadamente. Ahora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, acá. En este rango de filas estaremos ubicando las piernas, y aquí dejaremos aproximadamente 3 puntos de separación. Vean. Y esto lo que buscarán será centrarlo lo más posible. O sea, pueden medirlo con los ojos. Vea, apoyarse de alguna herramienta. Por ejemplo, si utilizamos una regla, vean, el centro de nuestro perrito es aproximadamente. Porque luego la piernita delantera la estaremos ubicando acá, sin puntos de separación, justo debajo del hocico. ¿Ven? Entonces, primeramente, esta piernita, que lo que haremos será coserlo en todo alrededor. Ahora, ¿cómo yo lo uno? Primeramente, tomo esta hebra delantera, que es la que le sigue del último punto que hicimos. Y ahora sí estaremos cogiendo una parte del cuerpo y luego una hebra delantera, y así sucesivamente. Entonces, ahora toca una parte del cuerpo. Y ahora una hebra delantera. Ya voy a ir quitando los alfileres en la medida que vayan estorbando. Ahora toca una
así estaremos tomando siempre todas las hebras delanteras. No dejemos de coger ni una sola para que nuestra unión quede lo más pareja posible. Entonces continuarán cosiendo en todo alrededor, pero aproximadamente hasta acá, porque necesitaremos rellenar un poco más la piernita antes de cerrar totalmente. Entonces ya yo aquí he rellenado tanto como he podido, vean. Entonces ahora sí podremos continuar cerrando nuestra piernita hasta el final. Y así continúen, yo de regreso les mostraré cómo me ha quedado. Ya he acabado de poner la piernita, vean cómo queda. Y ahora sí podremos poner la piernita delantera. Vean, aquí la tengo, ya lista con la aguja lanera, pero lo primero que haremos será cerrarlo. Para ello buscaremos el frente. Miren, pongan esta partecita que quedó pronunciada hacia adelante, la ponen hacia ustedes y van a doblar, y aquí donde les quede parejo, vean, entonces comenzarán a hacer la unión. Voy a introducir acá y así yo hago esta unión. Introduzco en esta cadena y la saco en esta de acá. Ahora introduzco en esta cadena de aquí y la saco pues donde mismo. Entonces ahora avanzo y tomo la otra cadena, pero aquí la sacaré por donde mismo. Espero explicarme bien, y si no, pues nada, no es más que unir ambos lados para que quede bien cerradito. Bien, y ahí tenemos sellado. Entonces lo que haremos será colocarlos entre las vueltas 20 y 21 sin punto de separación, o sea que sería la vuelta. Aquí tendríamos, vamos a contar desde abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, o sea que sería aquí. Bien, entonces ahí lo colocaremos. Recuerden que quede aquí dentro de las patitas traseras para cuando lo siente quede en esta posición. El caso es que las colocarán las dos juntitas. Ya una vez ubicadas, entonces introduciremos la aguja lanera entre las vueltas 20 y 21. Tomaremos de acá y luego, primeramente vamos a tomar de ahí y luego vamos a introducir en la patica delantera, así de esta manera. Voy a quitar el hocico ahora porque necesito que vean bien lo que estoy haciendo. Entonces tomarán del cuerpo siempre entre las vueltas 20 y 21 y luego de la patica. Y de la patica. Ahora, una vez hayan ya unido aquí, o sea que hayan llegado hasta el final de la piernita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle unos pequeños puntes acá porque no quiero que me haga esto, quiero que me quede un poquito pegadita para que no se levante tanto. Entonces para ello le daremos unas puntaditas. Una vez que terminen aquí van a sacar
su aguja lanera un poquito más acá abajo. Y lo que haremos será dar unas puntaditas acá. Van a tomar hebra de la patica, así por el costado, y la volverán a introducir en el cuerpo y la sacarán por este lado. Pues para darle unas puntaditas por el lado de acá. Entonces tomamos hebra de la patica y la fijamos al cuerpo. Volvemos a tomar hebra fíjenlo tanto como puedan para que así quede bien firme y no se vaya a zafar. Una vez hayan terminado, pues sacan la aguja lanera por otra parte, hacia detrás preferiblemente, para asegurar. Y aquí van a hacer su nudito. Yo trato de tomarlo lo más adentro posible para que no se vea tanto el nudo. Y ya una vez que hayan terminado de hacer el nudo, pues la esconden ahí donde mismo para que no se vaya a ver. Y lo pasan por tantas partes como puedan para mayor seguridad. Y ahora sí podemos cortar. Entonces ya hemos colocado las patitas traseras y las delanteras. Vamos a colocar esta orejita. Las orejitas las he colocado entre las vueltas 33 y 36, o sea, entre la última y sobre unas 3 vueltas aproximadamente. Ahora, algo importante es que este es el frente de la orejita, o sea, por donde ustedes vean la cadena así bonita, es el frente de la orejita, pero lo pondremos hacia detrás. ¿Por qué? Porque cuando doblemos la orejita, pues se va a ver bien bonito así, va a quedar hacia adentro la parte trasera. Entonces, con las cadenas bonitas hacia detrás. Y ahora sí podremos colocar esta orejita. Ya yo aquí tengo lista la aguja lanera y lo que haremos será ir cosiéndola al cuerpo como mismo hemos cosido las demás partes. En este caso será mucho más fácil. Así van cogiendo de esta manera, una del cuerpo, una de la orejita, van retirando sus alfileres. Tengan cuidado al trabajar con alfileres, no se vayan a pinchar. Y ya una vez que tengan cosido completo, pues rematan y esconden la hebra. Y así quedan las dos orejitas. Ahora regreso, vamos a colocar el hocico. Ahora sí vamos a colocar el hocico. Ya yo lo he rellenado totalmente porque no será necesario rellenarlo más luego. Entonces, con aguja lanera vamos a coserlo justo entre las vueltas 24 y 30. Esta sería la 30. Recuerden que ubicamos los ojos entre las vueltas 29 y 30. Pues el hocico lo ubicaremos justo en ese mismo centro. Y contaremos unas 5 vueltas aproximadamente hacia abajo y esta sería la vuelta 24. Entonces, así quedaría ubicado el hocico y comiencen a coserlo de la misma forma que cosimos las piernitas, tomando una puntada del cuerpo y luego una hebra delantera del hocico. Y van quitando sus alfileres
Así continuarán cosiendo hasta finalizar toda la vuelta. Entonces así ha quedado colocado el hocico. Y ahora nos faltaría poner la colita. Bien sencillo, la colita la ubicaremos entre las vueltas 4 y 7, o sea aproximadamente encima de unas 2 vueltas. Contemos 1, 2, 3, 4, aquí sería. Y encima de estas 2 vueltecitas será suficiente y lo más centrado posible. Aquí me he quedado un poquito virado, entonces vamos a centrarla. Vamos a centrarla juntos. Que esta parte quede hacia debajo preferiblemente. Entonces aquí quedaría ubicada nuestra colita. Entonces ya ubicada la colita, podremos coser como mismo hemos cosido las demás partes. Tomamos la hebra delantera primeramente y así iremos cogiendo una del cuerpo y una de la colita hasta darle toda la vuelta. Entonces para las cejas, yo aquí he decidido utilizar hilo blanco. Vean, lo he colocado 3 vueltas por encima del ojo. 1, 2, 3. Vamos a hacer esta de acá juntos. Entonces haremos un nudo en el extremo de esta hebra. Y una vez hecho el nudo, vamos a introducirlo por un huequito aquí detrás y sacaremos justo 3 vueltas por encima. Aquí estaría bien. Vean. 1, 2, 3 y un poquito hacia el centro, pero mínima cosa, ¿bien? Entonces van a sacar y este nudito lo van a dar hasta que se cuele, pero que no se salga por acá. Ya eso ahí tiene seguridad. Entonces van a volver a introducir la aguja lanera, digamos por encima de unos 2 puntos, pero inclinado, una vuelta más hacia abajo, y vuelven a sacar por este ladito, o sea por donde mismo salieron la primera vez. Dejan una hebrita y vuelven a introducir una vez más y lo sacan por detrás. Y lo van a dejar así como que un poquito suelto. Que se vea bonito. Bien. Y así, ahora aseguran aquí detrás y esconden la hebra. Bien sencillo. Ahora sí vamos a poner los pelos en el hocico. Entonces vean, esto es lo que queremos lograr. Yo he combinado hilo blanco con hilo azul para que se vea pues bien bonito, me gusta así. Entonces, ¿qué he hecho? He colocado hileras. Primeramente coloqué una hilera de blanco, vamos a separarlo acá. Vean, una hilera de blanco, he colocado 5 en total, otra hilera de azul y luego otra de blanco. Entonces lo que he querido lograr es hacer como un triangulito acá, así. Eso es lo que quiero lograr. Como que se vaya cerrando, venga así y se vaya cerrando. Para luego poner un hociquito negro acá. Entonces, ¿cómo he colocado estas hebras? He colocado hebras de... Bueno, he cortado hebras de aproximadamente... de 9 a 10 centímetros, vean, 9 centímetros, pero usted la puede cortar del largo que usted desee, dependiendo del largo que usted corte, pues será el largo que luego tenga aquí, aunque esto siempre que lo vamos a recortar y poner pues más bonito, pero una vez que ya esté todo listo. Entonces estas hebritas las he colocado bien fácil, la doblan a la mitad
Entonces ahora vamos a ir colocando, aquí yo he terminado esto, entonces vamos a colocar todo esto aquí y volvemos a subir. Luego haremos lo mismo desde la hilera azul y luego otra hilera blanca. Entonces yo voy a colocar unos cuantos para que ustedes vean cómo lo hago, es bien fácil. Miren, aquí he introducido en el mismo centro, pueden empezar desde aquí y no como lo he hecho yo. Creo que si empiezan desde el centro y van poniendo uno de cada lado, entonces les va a ser mucho más fácil. Vamos a colocarlo aquí. Introducen el gancho, toman la hebrita, así doblada a la mitad, la van a sacar, van a tomar las dos puntas que le quedan y la van a introducir por esa hebra que tienen en el gancho y así. Entonces ya una vez que tienen este aquí, pues vuelven a hacer lo mismo pero en dirección hacia el otro lado. Vuelven a tomar otra hebra, doblan a la mitad. Esto no tiene que ser tan parejo, recuerden que luego lo van a recortar. Pasarlo bien por todas las hebritas para que quede bonito, más en esta hilera de arriba que es pues, la que se verá un poco más. Vean, sin contar estas dos que pusimos en la punta ya llevamos 4, nos faltaría otra más. Pondremos 5, o sea, por encima de 6 vueltas en total. Vean, entonces ya hemos colocado hilera de blanco, ahora colocaremos una hilera de azul. Esta fue la última hebra que yo puse, pero ustedes comenzarán desde aquí. Como mismo hicimos las blancas, así harán las azules y luego otra hilera más de blanco más abajo. O pueden empezar poniendo de abajo hacia arriba y tal vez les resulte más fácil también. Al otro lado, y así continuarán poniendo hasta completar unas 6 vuelticas en total contando la primera. O sea, 5 del lado y las del centro, y así harán otra hilera más de blanco como esta de acá. Yo las voy a colocar todas y al regreso entonces verán cómo han quedado las 3 hebras ubicadas sin aún pasarle el peinecito. Otro detalle que quería comentarles es que pueden intentar hacerlo con acrílico. He leído que con acrílico queda como que más peludito. O sea, con hilo acrílico, aquí tengo una muestra, mediano 4 es este, porque aquí yo estoy trabajando con hilo de algodón
y sí queda diferente, pero yo he querido hacerlo todo con hilo de algodón y que quede no tan peludito. Le va a quedar las hebritas de hilo, se ven, pero con el acrílico, aquí les tengo una muestrica. Vean, cuando le pasan el peine queda así, queda bien bonito, muy bonito la verdad. Lo que yo he preferido hacerlo de algodón, pero es a su gusto. Al ubicarlo es exactamente lo mismo, a pesar de que sea un poquito más grueso, no importa porque el acrílico cuando estira va a quedar bien, o sea, se vuelve más fino. Mientras es gordito, pero cuando estira se vuelve más fino. Entonces pudieran hacerlo también con acrílico. Vean cómo quedaría, queda bien chulo. Es una idea que les doy, pero yo he decidido hacerlo con algodón. Entonces ya regreso, verán cómo han quedado todas las hebras ubicadas antes de pasarle el peine. Entonces vean, a mí me han sobrado hebritas, pero ustedes le pueden poner al gusto, si le quieren poner más está bien. Entonces miren, aquí he puesto la hilera de blanco, luego he colocado la hilera de azul. Recuerde que usted puede colocar más si quiere. Luego de la hilera azul he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 de blanco, uniéndolo con la hilera de acá. Así es bien fácil, miren cómo queda por debajo. Aquí debajo, si usted quiere más pelitos, pues simplemente le coloca más hebritas. Entonces ya una vez ubicado la cantidad de pelo que usted desee, con este peinecito, algunas personas le llaman que es un peine para gato. Yo no tengo gato, tengo perrito, lo compré para mi perrito. Esta es la marca, no gano nada por esto, pero por si quiere informarse más acerca de estos peines, pues esta es una marca de ejemplo que pueden buscar, aunque luego compren otra. Entonces esta se levanta aquí y me permite botar la lanita que queda. Entonces con este peinecito lo que harán será aguantar aquí, aguántenlo para que no vayan a lastimar otra parte del perrito. Lo sujetan así por debajo, colocan todos los pelitos y lo que harán será peinar suavecito, pero lo repetirán tantas veces como sea necesario hasta que se abran todas las hebras que tiene el hilo. Otra forma de hacerlo si no tienen este peinecito es con una aguja lanera un poco fina o una aguja de coser finitica o bien un alfiler. Pueden ir, por ejemplo, déjenme mostrarles la hebra del hilo, pueden ir introduciéndole la aguja y ir abriéndolo, ¿ya? Ir abriéndolo ahí poco a poco, hebra por hebra, y luego pasar un peine normal de los finiticos que usan muchas veces los hombres. Entonces así pueden irlo separando también y vean que el resultado no es muy diferente, pero con este peinecito pues es mucho más rápido y tal vez sí pues lo defleque mejor el hilo, ¿eh? Ahí le van pasando tantas veces como sea necesario. Lo voltean así, con mucho cuidado, y lo pasan también en esta dirección. Tengan cuidado de no colocar los pelos del peine acá, porque pueden dañar pues de donde sale el hilo. Ahí poquito a poco, con mucha paciencia, para que quede bien bonito. Lo vuelven a voltear, siguen peinando. Así pues, al regreso verán cómo ha quedado este, y lo vamos a recortar un poco para que quede bien bonito. Entonces ya yo aquí he terminado de peinar. Si se les zafa un poquito acá, pues simplemente deben alar para ajustarlo, para que no se vaya a zafar en un futuro. He recortado un poco este lado para ver qué forma por fin quería darle.
puedo seguir emparejando. Y esto mismo haremos del lado de acá. O sea, lo que he hecho es como que dejarlo un poquito picudito de adelante, darle una formita de pico. Puede pronunciarse más este piquito, es a su gusto. Usted déjelo a su gusto, más largo, más corto. Entonces voy a recortar acá. No tiene que ser algo tan parejo, la verdad. Así, creo que es suficiente. Entonces ahora pondremos un hociquito aquí. Bueno, así me ha quedado el hocico. En color negro lo haremos, pero yo, para mostrarles lo que he hecho, se los mostraré con color azul, ya que el negro es un poco complicado de ver en el vídeo. Para el hocico iniciaremos en la vuelta 1 con un nudo corredizo. Ajustamos bien y seguido haremos 2 cadenas, 1 y 2. Ahora en la segunda, que sería la primera cadena que hicimos, ahí introducimos y haremos un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, y así habremos acabado la vuelta 1 con 2 puntos en total, 1 y 2. Ahora en la vuelta 2 haremos una cadena, voltearemos nuestro tejido de esta manera, vean, está así, lo agarran y lo voltean en esta dirección y harán en este huequito que le sigue un punto bajo, y en el siguiente, que sería este de acá, ahí haremos un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, y así habremos acabado el hocico. Recuerden que es en color negro. Cortarán esta hebra dejándola un poquito larga y la extraerán tal como ya aquí lo tengo listo. Vean, en color negro ya he colocado la aguja lanera porque esta hebra la estaremos utilizando para coserla al hocico. Entonces, así lo ubicaremos. Vean, un poquito encima de esta puntica de este hilito que tenemos acá, o no importa si no les queda exactamente, el caso es que quede en este triangulito que dejamos. ¿Ven? Y así lo coserán. Sé que es un poco complicado ver el hilo negro, pero unirlo es bien sencillo. Tomaremos primeramente, ya aquí tenemos como mismo terminamos cuando lo hicimos de color azul. Introducirán en el hocico y tomarán una hebrita del hocico. Ya una vez ahí, entonces tomarán una hebrita de este hociquito negro y así sucesivamente. Ahora toca coger una hebrita del hocico azul y así continuarán cosiendo en todo alrededor de este triangulito. No se preocupen por esta hebra que nos ha quedado aquí de la puntica. Una vez que hayamos terminado de coser en todo alrededor, la vamos a introducir en el hocico azul y ya verán cómo se pierde. Entonces terminemos de coser. Entonces ya yo he acabado de coserlo. Vean que he dejado esta hebrita acá. No teman porque sea color negro a la hora de esconder el nudo. Yo no lo he hecho porque quiero hacerlo con ustedes. Vean, he terminado aquí y lo he sacado por acá debajo. Nunca se ve, y si se ve muy poco. En esta ocasión pues nos queda por debajo, ya tendremos una ventaja. Entonces lo que harán será buscar una hebrita lo más adentro posible,
introducen y cogen una hebrita como que de adentro y la sacan un poco. Aquí haremos el nudito. Ahí está. Y una vez que lo tengan listo, vuelven a introducir ahí en el huequito por donde sacaron. Y justo ahí van a dar bien fuerte hasta que se hunda el nudo. ¿Ven? Y harán lo mismo, introducirán por varios huequitos y sacarán y así hasta pues esconderlo varias veces para que nunca se vaya a sacar. Y ya una vez hecho, pueden cortar esta hebra. Si les queda una puntita así con la parte de atrás de la aguja, pues la esconden. Así. Y ya ven que no se ve nada. Ahora, esta hebrita bien lo pueden hacer con el gancho o con la misma aguja lanera. Si les quedó muy cortica, lo pueden hacer con el gancho. Entonces, vean, y aquí lo tengo listo. Lo que harán será introducirla y esconderla. No tienen que anudarla, pues solo la están escondiendo. Es una hebrita que ya está segura. Aquí se me ha ido. Si les quedó corta, pueden hacer esto que voy a hacer yo ahora, que es introducir primero la aguja lanera y luego colocarle el hilito y ya, ahora sí la pueden cortar y esconderla. Ya está. Así nos ha quedado el hociquito negro. Y así ha quedado nuestro perrito Schnauzer. Espero les haya gustado y hayan disfrutado del tutorial. Y si ha sido así y aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que reciba notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!